recta siempre se interpreta con la flecha para indicar que continúa hasta el infinito, y si tuviera final, siempre va a ser o un paréntesis o un corchete dependiendo del conjunto, si está incluyendo el extremo o no. ¿Sí? Eso como para que sepan la diferencia cuando un conjunto va a ser infinito o cuando va a ser acotado y va a tener extremos. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a este punto o a estos ejercicios de representar el conjunto en la recta o de expresarlo como intervalo? Ahí les comparto. No, Bueno. Orlando pregunta, entonces, cuando un número es negativo se usa corchete y cuando es positivo es paréntesis. ¿Qué opinan los demás? Voy a hacer acá un ejemplo. Se usa corchete cuando el intervalo se pone en la recta también. Cuando se incluye el intervalo. Bien, o sea, por ejemplo, yo acá escribo esto. ¿Sí? Ahí hice otro ejemplo. Es un conjunto C que yo inventé, no es el que está en la guía. Me dice que X pertenece a los reales de manera tal que la X sea mayor a 4 y menor o igual al 9. Entonces, escribiéndolo como intervalo, mi conjunto va a estar entre 4 con paréntesis, exacto como dice Margot, y en el 9 vamos a usar el corchete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy acá incluyéndolo a ese valor. Con la rayita que ponemos abajo lo incluimos. Entonces ahí va corchete. Como acá en el 4 no tengo la rayita, pongo paréntesis. Ahora, si yo también puede pasar, no sé, invento otro conjunto. Tengo un conjunto perteneciente a los reales que va a estar entre -3 y el 0. Y lo estoy incluyendo a ambos. Entonces, en este caso, mi conjunto en ambos extremos va a tener el corchete, porque en ambos valores estamos incluyendo, ven que acá ponemos la rayita, estamos incluyendo esos números. Entonces ahí va con corchete. Puedo tener un conjunto que sea cerrado como este de acá. Cerrado se dice cuando tenemos corchete en los dos extremos. Abierto cuando tenemos los paréntesis en ambos extremos, como este que está acá. Semiabierto o semicerrado es lo mismo y nos referimos a este tipo de ejemplo, cuando de un extremo tenemos paréntesis y en el otro extremo tenemos el corchete. También podemos tener otro ejemplo, no sé, estoy inventando, X perteneciente a los reales, tal que, y acá ponemos -1, X y 7. Entonces, en este conjunto también va a ser un conjunto abierto porque no incluimos ningún extremo y va a estar entre -1 y 7. Ese sería mi conjunto. ¿Sí? Que sea abierto no quiere decir que sí o sí tenga que estar el infinito, como pasó acá. Por eso di otro ejemplo de un conjunto abierto en donde los extremos son valores numéricos. ¿Sí? Ahí tenemos diferentes casos. ¿Se entendió, Orlando, la diferencia? ¿Y por qué, cuándo ponemos el corchete y cuándo no? Puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Siempre lo que vamos a observar es si tenemos acá la rayita abajo del símbolo de mayor o menor. Si no tenemos nada, va paréntesis. Si tenemos la rayita, entonces sabemos que va a ir un corchete. Bueno. Y acá les quedan dos, entonces hicimos el A y el B, les queda dos como para que ustedes traten de hacerlo, ¿sí? Y después pregunta, ¿es posible representar y escribir como intervalos a estos dos conjuntos? Y acá les da el conjunto E y el conjunto F.
Dice que el conjunto E son todas las X pertenecientes a los reales de manera tal que menos X sea mayor a 0. Hay que pensar si esto es posible de representar, y después el conjunto F dice que son todas las X pertenecientes a los reales tales que la X es mayor a -1 y es menor a -1. ¿Es posible representar eso? Se los dejo para que lo piensen, ¿sí? Si alguien lo respondió y quiere compartir la respuesta, lo puede hacer. No sé si alguien ya lo hizo. El primero sería el E. A ver, vamos a escribirlo mejor acá, si los compañeros lo pueden ver. Dice que el conjunto E X pertenece a los reales, tales que menos X era mayor a 0, decía, ¿no? Vos decís de expresar desde menos infinito, ¿me dijiste? Hasta 0. A ver, acá el compañero plantea una duda. ¿Puede ser que este intervalo que tengo acá escrito sea este mismo intervalo, perdón, este conjunto que tengo acá escrito sea este intervalo que representé acá? ¿Estamos hablando de lo mismo? Cero no sería más grande que cualquier número negativo. ¿Cómo? Cero no vendría a ser más grande que cualquier número negativo. Bien. Eso que dijo el compañero es verdad. Margot dice, ¿los números negativos pueden ser mayor a 0? Y lo pregunta. Si nosotros pensamos en la recta numérica, todos los números que están a la izquierda del 0 son menores que el 0. Y acá tenemos el -1, el -2, el -3. O sea, nunca un valor negativo va a poder ser mayor al 0, ¿sí? Y eso, lo que yo noto que los chicos lo plantean o lo preguntan, es por esto que está acá. Acá me está queriendo decir que menos X sea mayor a 0. Y X pertenece a los reales. Si nosotros pensamos que la X, así como está acá expresado, esto menos X tiene que ser mayor a 0, pensamos normalmente en estos números. Y estos números no son mayores a 0. Pero ¿qué pasa si la X vale, por ejemplo, -1? O si la X vale -2. Yo lo reemplazo en esta expresión y en realidad me termina quedando menos -1 mayor a 0. Menos -2 mayor a 0. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la expresión? Porque esto me termina dando positivo y esto también. Y el 2 y el 1 positivos sí son mayores a 0. ¿Se entiende? Ahí habría que pensar entonces qué valores les estoy dando a la X. Porque si yo pienso en los valores positivos, con el menos de adelante me quedan negativos y eso no puede ser mayor a 0, ¿sí? Pero si yo pienso que la X es un número negativo, con este menos de acá adelante me va a quedar en positivo y ahí sí se cumple la premisa, que me dé mayor a 0. Entonces, atención con eso, ¿sí? Porque si la X es negativa, con este menos pasa a ser positivo. Es como una pregunta media tramposa, o un ejercicio medio tramposo. ¿Y el intervalo cómo lo escribirías, profe? Con ponele tomando -2. Ahí vamos a otra pregunta. Recuerdan que el ejercicio preguntaba, ¿es posible representar y escribir como intervalos a estos dos conjuntos? O sea, el conjunto existe, no es que no existe, ¿sí? Porque acá encontramos valores como el -1 y el -2 que cumplen con esa premisa. Obviamente que si yo pienso en la X -3, -4, también va a cumplir con eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo podríamos expresar estos valores como intervalos? ¿Cuáles serían esos valores para que a mí me quede que esto sea verdad?
que la X o el opuesto a la X sea mayor a 0. ¿Lo puedo expresar como intervalo? Es decir, de esta manera. ¿Los escucho? ¿Quién había dicho este intervalo? No recuerdo. Se lo anoté al principio de cuando empezamos el ejercicio. ¿Nicolás? Bien. Nicolás había dicho que el intervalo podía ser, pensaba él, tenía la duda, y podía ser desde menos infinito hasta 0, o sea, todos estos valores, ¿sí? Que continúan, obviamente, para atrás porque la recta es infinita. ¿Estará bien esto que dijo él? No, ¿Lo puedo escribir como intervalo? Él acá está diciendo que todos estos números cumplen con esta premisa, con lo que me dice el conjunto. Yo acá encontré valores que sí lo cumplen, que son estos, ¿sí? Si yo pienso en estos valores, ¿cómo puedo escribir el conjunto de estos valores? Orlando dice, por si no vieron, dice, entonces no, porque el negativo pasa a positivo, dice él. ¿Qué piensan los demás compañeros? Ese silencio, no los puedo ver en persona, ni las caras como para ver qué les está pasando en la cabeza. creo que ninguno entendió nada, profe. Acá les explotó el cerebro. A ver, vamos a... Pero díganlo, sin vergüenza. A ver, vamos a retomar la idea, porque veníamos bien hasta que pregunté el intervalo y ahí se quedaron. Nosotros tenemos este conjunto. Dice, el conjunto E son todos los valores de X que pertenecen a los reales de manera tal que el opuesto a X sea mayor a 0. Nosotros vimos que el opuesto a X puede ser, por ejemplo, si la X vale menos 1, cuando hacemos el opuesto, me lo transforma en positivo y es mayor a 0. Si la X vale menos 2, el opuesto de menos 2 también me lo pasa a positivo y 2 positivo es mayor a 0. Lo mismo va a pasar con menos 3, con menos 4, con menos 2,5, ¿sí? Con todos esos va a pasar lo mismo. Entonces, todos estos conjuntos que yo estoy trabajando acá, todos estos valores de X, ¿qué conjuntos son? ¿O a qué conjunto pertenecen? ¿Cómo lo puedo escribir como un intervalo? Vuelvo a preguntar, ¿no nos estamos refiriendo a todos estos que están acá en la recta? Que fue lo que propuso Nicolás. ¿Pondrías el símbolo Z directamente? Yo pongo el Z, lo incluyo al 0 también. Y el 0 no lo tengo que incluir porque acá no me lo permite, según el conjunto. Esto que pusimos acá, que dijo Nicolás, ¿es lo mismo que hablar de todos estos números? Ahí Margot puso en el grupo que entonces sí está bien, en infinito negativo. Orlando dice que sí. Esto es lo que confunde, porque a veces uno piensa en este conjunto y dice, todos los valores negativos entonces son mayores a 0. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que todos los valores negativos
al aplicarle el opuesto o el menos delante, son mayores a 0. Y eso está bien, ¿sí? Entonces, esta sería la manera de escribir el intervalo de este conjunto, ¿sí? ¿Se entiende? Exacto, entrarían todos los números negativos y sin incluir al 0, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso acá va paréntesis, ¿sí? Pero está bien lo que había dicho. No, tranquilo. Es que en realidad, en matemática, el que no duda nunca de nada que está, de nada de lo que hizo, de nada de lo que está pensando hacer o cómo lo resolvió, pensó el ejercicio la mitad de lo que debería haber pensado. Porque uno siempre se tiene que cuestionar si realmente es así y por qué. En matemáticas siempre tenemos que aprender a justificar o a demostrar por qué lo que estamos pensando o lo que estamos resolviendo de la manera que estamos resolviendo es realmente así, ¿sí? Porque si no viene alguien y me dice, no, pero yo lo hice de esta manera y para mí de esta manera está bien. Y ahí entramos en un debate de quién lo hizo o para quién creemos que está bien una cosa o la otra, y en realidad en matemática no es yo creo que, no, en matemáticas se demuestra y se justifica. Y lo que sea verdadero es verdadero para todos, no para uno, para el otro, ¿sí? Entonces, esto de pensar o repensar el ejercicio, sí, Grace, ese signo menos está a propósito para confundirlos, que no te quepa la menor duda. Está bien que se confundan, porque son de esos ejercicios que hay que pensarlos un poquito más y no quedarnos con lo primero que nuestros ojos ven. Que uno dice, el X negativo es mayor a 0. No, no hay ningún valor negativo que sea mayor a 0. Eso es cierto, pero acá estamos hablando del opuesto al valor de la X. O sea, el valor de la X puede ser positivo, negativo, cualquier valor que se me ocurra. Y tengo que pensar en esas opciones. Si es positivo, esto no se cumple, porque menos 1 o menos 2 nunca va a ser mayor a 0. Pero si estoy pensando que la X es negativa, entonces ahí se cumple esto. Y ahí puedo armar el conjunto de esos valores negativos, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que pensar y ser un poquito más abiertos a ver qué es lo que me está queriendo decir el ejercicio. Porque si me quedo con lo primero que yo entendí, ahí sin debatirlo, sin preguntarme si hay alguna otra manera, entonces no terminé de pensar bien el ejercicio o de desarrollarlo de manera más completa, ¿sí? Exacto, es un ejercicio capcioso, es el típico ejercicio que uno dice, es como medio tramposo, ¿sí? Pero por eso está bueno que salga ahora, para que ustedes después vean, si en la guía aparecen otros parecidos, ya vayan con esta mirada de decir, a ver si hay algo más en ese ejercicio, ¿sí? Después, en el punto F, ahí Grace pregunta, entonces en el gráfico, ¿seguiría la línea positiva? Pará. Acá nosotros tenemos, volvemos al ítem, a la consigna. Dice, ¿es posible representar y escribir como intervalos esos dos conjuntos? Si nosotros lo tenemos que representar al conjunto, es esto. O sea, son todos los valores negativos, porque es esto que está acá, ¿sí? Lo pintaríamos entonces, si quieren, desde el 0, con el paréntesis, todo lo que va para atrás, y ahí la flechita, porque sabemos que son todos los infinitos valores negativos, sin contarlo al 0, por eso el paréntesis. Eso sería la representación, ¿sí? ¿Se entendió eso, Grace? Profe, Sí. algo externo a la clase. Estoy sin internet y estoy con los datos del celu. Por si en algún momento me desconecto es porque me quedé sin datos. Ok, Sasha, no te preocupes. Gracias por avisar. Volviendo entonces a la pregunta que empezó todo este debate. Primero, el ejercicio, el conjunto es, ya pudimos ver eso. Ahora, pensando en todo eso de repensar y de ver más allá de lo que nosotros vemos a veces a primera vista. El conjunto F dice, las X pertenecen a los reales, tales que X es mayor a menos 1 y menor a menos 1. ¿Es posible representar esto o escribirlo como intervalo?
Ahora lo van a pensar 2 veces antes de responder. ¿El cero? A ver, hubo 2 personas que justo hablaron. Lucas dijo que cree que no tiene solución. O Nicolás. Ah, Nicolás. Y Lucas justo dijo también creo, y después no sé si dijo algo más, pero no lo Yo escuché. dije creo que el cero, pero no sé si entra con los reales. ¿Cómo, cómo? Sí, cero entra Creo en los que. reales. Ah, sí, el 0 entra en los reales. Los reales son todos los números de la recta. Los Entonces positivos, con cero podría ser o no. a ver, el 0 es mayor a -1. Sí. Si usás el opuesto no Sí, igual. pero acá no tengo ningún opuesto ni nada. Acá es simplemente el valor de la X. El valor de la X que yo piense es Ah, mayor a listo. -1, en este caso el 0 sí, pero a su vez es menor a -1, porque acá me está planteando que la X tiene que ser un número mayor a -1, pero también menor a -1. ¿Es posible eso? No, No. No es posible, ¿sí? No puede pasar nunca que un número sea mayor y menor a la vez de un número, con respecto a un número. O sea, o es mayor o es menor, pero nunca puede ser ambas cosas, ¿sí? Porque está o de un lado de la recta o del otro lado, pero no puede pasar que esté siendo mayor y menor a la vez. Entonces acá este ejercicio, o mejor dicho, este conjunto, no es posible de representar, tampoco se puede escribir como intervalo. En realidad este conjunto sería un conjunto vacío porque no tiene elemento, no hay ningún valor de X que sea mayor a -1 y también menor a -1. Entonces sería un conjunto vacío. No sé si ustedes en la guía vieron algo de conjuntos vacíos. Es porque no tiene elementos. ¿Se entendió? Sí, sí. profe. Bien. Ahí está. Orlando pregunta, ¿cómo se representaría? Si nosotros decimos que no tiene elementos, ¿sí? En este ejemplo anterior, este sería un elemento del conjunto, el -1, el -2, el -3, y todos los valores negativos. Esos son elementos del conjunto. Si yo digo que el conjunto F no tiene elementos, es un conjunto vacío, ¿sí? Es decir, no tengo ningún numerito que pertenezca, ahí dicen en el chat, el número queda estático en la recta, pregunta Orlando, y Margot pone el 0 tachado, la O tachada. Bien. En la recta no podemos ubicar nada, ¿sí? Porque en realidad no tenemos ningún elemento. Y lo que sí podemos hacer es poner este símbolo, que es como la O, y una línea en diagonal que lo atraviesa. Y esto quiere decir que es un conjunto vacío. Vacío quiere decir que no tiene elementos, ¿sí? Que no hay ningún elemento que esté en el conjunto. Entonces, si no tengo elementos, no puedo representar nada en la recta porque no tengo que marcar, ¿sí? Entonces, representarlo no se puede. Y como intervalo tampoco, directamente es un conjunto vacío, ¿sí? Estas dos cosas representan lo mismo. La diferencia es que acá ponemos la llave cuando vamos a enumerar los diferentes elementos del conjunto. Acá no tengo nada, entonces queda vacío. Y si no, la otra manera también es de poner, como les dijo la compañera, o como hice yo acá, la O tachada, ¿sí? O con una línea en diagonal. Eso representa el conjunto vacío. Bien, dicho esto, ahora que debatimos mucho sobre estos conjuntos y vamos a estar más atentos a los conjuntos que nos dan, pasamos a la posta 3. ¿Sí? Acá tienen que representar cada uno de estos conjuntos y escribir como intervalos o unión de intervalos a cada uno de ellos. Fíjense que acá aparece el módulo.
¿Pudieron ver algo con respecto al módulo? ¿Entienden lo que es el módulo de un número? Yo lo vi, pero no entendí, o sea, entendí poco y nada prácticamente. ¿Alguien lo pudo ver o hizo algún ejercicio? Bien. Nicolás no. ¿Nadie hizo nada entonces de este punto? Como para saber si arrancamos de cero o compartiendo algún ejercicio resuelto. No, profe, este punto sí, no lo hice. Sí, lo puedo No, yo no explicar. hice nada. Bien. A este ya apareció el módulo y dijeron desistimos. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que, vamos a retomar lo que significa o representa el módulo de un número, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, yo digo módulo y en la guía les dice valor absoluto, es lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del módulo de un número, puede ser positivo o puede ser negativo, en realidad lo que estamos refiriendo es al valor absoluto que tenemos dentro. El valor absoluto es como pensar en el número sin el signo. Entonces, acá pienso en el número sin el signo que tenía, ¿sí? O sea, me quedarían como positivos siempre. Si yo tengo el módulo de un número y sé que el resultado me da 3, por así decir un ejemplo, entonces la X puede tener dos opciones. Puede ser 3 positiva y también puede ser 3 negativa, porque cuando yo le aplique el módulo me va a dar 3 sin importar el signo, ¿sí? Eso es lo que nosotros calculamos cuando hablamos de módulo, el valor absoluto de lo que tenemos dentro del módulo, es decir, el resultado que me da sin pensar en si es positivo o negativo. Y esto se suele utilizar cuando medimos distancias, ¿sí? No importa si medimos una distancia que empieza acá y termina acá, en esta dirección, o si empieza acá y termina acá y va en esa dirección. O sea, no nos fijamos si va en sentido positivo o negativo. Nosotros lo que hacemos es medir numéricamente la distancia y sabemos que la distancia siempre es positiva, ¿sí? No puede ser negativa. Entonces, en matemática o en física, cuando hablamos en algunos conceptos de módulo, es para trabajar esto de la distancia que hay o entre un número u otro, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos en la recta numérica, la distancia que hay entre un número y otro, no nos fijamos si nos da positivo o negativo, simplemente miramos la cantidad de lugares o espacios que hay entre un número y otro, ¿sí? Y lo tomamos como positivo, porque no tiene sentido hablar de distancias negativas, ¿sí? Eso es lo que nosotros trabajamos cuando hablamos de módulo o valor absoluto, ¿sí? Trabajar con justamente el valor absoluto del número que tenemos dentro. Si es negativo o si es positivo, siempre tenemos que tener en cuenta el valor absoluto sin el signo. Y si nosotros tenemos el módulo de un número y sabemos que el resultado es, como en este caso, 3, sabemos que hay dos posibilidades, que el valor de la X sea positivo o sea negativo, porque ambos me van a dar como resultado 3. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió esto? Bien. Voy de a poco para no marearlos por ahí con tanto. Fíjense que el primer conjunto dice, el conjunto A son todas las X pertenecientes a los reales, tales que el módulo de X sea menor o igual a 3. Entonces, cuando nosotros trabajamos ahora con este tipo de expresiones, que son no son igualdades, sino que es de mayor a menor, no es como hablar de una ecuación normal, sino que estamos comparando intervalos, ¿sí? Nosotros tenemos, lo voy a escribir acá, el conjunto A, X pertenece a los reales, tales que el módulo de X era menor o igual a 3, ¿no? O lo copié mal. No, no, está bien. Ah, ok. Bien, entonces, volviendo acá, a la pizarra.
nosotros tenemos que pensar qué valores de X cuando yo le aplique el módulo me van a dar como resultado un número más chico o a lo sumo el resultado 3. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos opciones, que de ahí vamos a sacar las dos opciones. Una, cuando lo que tenemos dentro del módulo es positivo, o sea, simplemente me queda la X y escribo tal cual la igualdad que yo tenía. Y la otra opción es cuando lo que tenemos dentro del módulo es negativo, que también nos va a dar menor o mayor a 3. ¿Sí? Sería como pensar en estos dos caminos. Cuando lo que está dentro es positivo, que yo sé que me va a dar 2, y cuando lo que está dentro es negativo, que también sé que me va a dar 2. Bueno, acá pasa lo mismo. Pienso a la X, una positiva y la otra negativa, y yo sé que me tiene que dar esta igualdad, que en este caso no es un igual, sino que es menor o igual a 3. ¿Sí? Hasta acá vamos. Iris me dice que sí, bien. Voy de a poco, por eso les voy a preguntar cada 2 renglones y vamos bien, porque esto es como para prestar mucha atención. De este lado, esto que me quedó acá, ya es un conjunto, no lo tengo que resolver ni nada, son todas las X menores o iguales a 3. Pero de este lado, como acá tengo el menos delante de la X, tengo que pensar como si fuera un menos 1 que lo está multiplicando. Y en este caso, tengo que pasarlo para el otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar 3 dividido menos 1. Y cada vez que yo pase dividiendo o multiplicando un número negativo, cuando tengo los símbolos de menor o mayor, se invierten. ¿Sí? Se da vuelta, cambia el sentido para donde estaba apuntando. Entonces me va a quedar de este lado que la X va a ser mayor o igual al resultado de hacer 3 dividido menos 1, que eso nos va a dar como resultado menos 3. Y ahora sí, ya tengo las dos soluciones. Para pensar qué valores de X, cuando le aplico el módulo, me da un número menor o igual a 3, tengo estos dos conjuntos. Y los voy a representar en la recta. Si este es el 0, hago de cuenta que acá está el 3, acá está el menos 3. Y si yo voy a representar con colores, por ejemplo, este conjunto, X es menor o igual a 3. Entonces va a ser desde el 3 para atrás. Todos los valores que sean menores o iguales al 3. Y el otro conjunto, X mayor o igual a menos 3, va a empezar entonces desde el menos 3 y va a ir para adelante. Todos los valores que sean mayores o iguales a menos 3. Conclusión, que la solución o el conjunto que me está planteando el conjunto A van a ser todos los valores que están entre menos 3 y 3 porque es donde comparten la solución en común, los dos colores, sería donde se cruzan los dos colores. Entonces el conjunto que representa todas las X, que al aplicarle el módulo sea menor o igual a 3, van a ser todos los valores que estén entre menos 3 y el 3 positivo. Si yo tomo cualquiera de estos valores, va a cumplir con esto. Podemos hacer la cuenta si quieren. Yo tomo, no sé, el menos 1, que está acá, y lo reemplazo en esta expresión. Me quedaría menos 1, tiene que ser menor o igual a 3. Si yo aplico el módulo, esto me queda 1 positivo. Y de este lado me queda 3. ¿El 1 es menor o igual a 3? Sí, es menor. Entonces cumple. Puedo probar con otro valor de acá. Por ejemplo, el 2. El módulo de 2 tiene que ser menor o igual a 3. El módulo de 2 me da 2. ¿El 2 es menor o igual a 3? Sí, cumple porque es menor. Entonces está bien. Todos los valores que yo pruebe que estén dentro de este intervalo, cuando los reemplace en el módulo, me van a dar con que son menores o iguales a 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Voy de a poco porque
es un tema que, como nunca suelen ver módulos o valores absolutos, es algo que prefiero ir haciendo desde el ejemplo más básico, de a poco, como para que se comprenda, ¿sí? Siempre que hablamos de módulos, sabemos que vamos a tener dos opciones de soluciones, por así decirlo, dos conjuntos, que después lo vamos a tener que representar gráficamente, como yo hice acá, para ver si la solución o los valores de la X me queda un conjunto cerrado, un conjunto abierto, o la unión de conjuntos, que también puede pasar. Por ejemplo, vamos a hacer el B, ¿sí? Que acá dentro del módulo ahora aparece una resta. Vamos a ver cómo se resuelve cuando dentro del módulo tenemos ahora una suma o una resta. El conjunto B son todos los X pertenecientes a los reales, tal que el módulo de 2 menos B, creo que era 2 menos B, ¿no? No sé si era así o al revés. Sí, es menos B, pero donde pusiste la X está puesta la B. Ah, tienen razón, sí. Sí, porque acá la variable es B. Ahí está. Esto tiene que ser mayor o igual a 4, si mal no recuerdo. Sí. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es que esto que está dentro del módulo puede ser positivo y también puede ser negativo. Y como yo acá tengo una resta, es decir, tengo dos términos, lo voy a tener que poner entre paréntesis cuando tome la opción negativa, porque ahí voy a tener que aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Este sería el primer caso, cuando todo lo que está dentro del módulo es positivo. Lo escribo tal cual, no le cambio ningún signo. Que sea positivo no quiere decir que si acá es menos le tengo que poner el más. No. Que sea positivo quiere decir que yo lo que tengo dentro lo dejo igual, no le modifico nada. Y acá despejo la letra B. Entonces, el 2 que es positivo va a pasar para el otro lado en negativo. Y va a pasar restando. Y me va a quedar menos B mayor o igual a 2. Y por último, este menos que está delante de la B es como tener el menos 1 que la multiplica, entonces va a pasar para el otro lado dividiendo, y como es negativo, invierto el signo, ¿sí? Y me va a quedar que B es menor o igual al resultado de esta división, que es menos 2. Hasta ahí terminé con esta ecuación. Ahora vamos con la otra. Cuando lo que está dentro del módulo es negativo, y acá lo pongo con el menos afuera y esto entre paréntesis. Después todo lo demás se mantiene igual. Y acá sí tenemos que aplicar la distributiva. ¿Se acuerdan que en la unidad 1 también resolvíamos algo parecido? Como aplico distributiva me va a quedar menos 2 y la letra B va a pasar a ser positiva. Y esto que nos quedaría acá 4. Ahora despejamos de vuelta la B. Este 2 negativo ahora va a pasar para el otro lado en positivo. Y me va a quedar la B, está despejada, que tiene que ser mayor o igual a 6. Entonces, con estas dos soluciones ya podemos representar en la recta para ver qué valores nos quedan. Supongamos que acá está el 6 y acá está el menos 2. Entonces, la primera solución, esta de acá, nos dice que B es menor a menos 2, menor o igual, o sea que va con corchete para atrás. Todos los valores que son menores o iguales a menos 2. Y esta de acá nos está diciendo que la B es mayor o igual a 6. Entonces pintamos todo lo que está por adelante del 6. ¿Ven que acá los colores no se cruzan? Que era lo que yo les decía hace un ratito. Entonces la solución van a ser la unión de este conjunto